¿Cómo viene el dictamen? No le cambiaron nada, ¿verdad? Le cambiaron, sí, está ¿Qué le cambiado. cambiaron? Está bien la propuesta de modificación. ¿Qué le cambiaron? Aquí está, revísela. Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Este dictamen que hoy se pone a consideración ate una ruta muy compleja. Ha estado en el orden del día en varias ocasiones y se ha bajado porque lo que está planteando esta reforma es reducir los días que hoy establece la ley para que quienes se encuentran en una situación que son extranjeros, que son retenidos por el Instituto Nacional de Migración, no queden en estos días que establece la ley actualmente, sino que la reforma plantea vaya la reducción de los días, el plazo de los días que dice la actual ley. Esta reforma vaya en concordancia con las distintas reformas que hemos emprendido otras leyes, pero particularmente tengo que mencionar la referencia de el decreto que aquí en el Senado de la República aprobamos de la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional. Debemos recordar que la reforma del 11 de junio de 2011 mandató en sus transitorios, esta reforma me inscribió nuevos preceptos en 11 artículos de nuestra Constitución y particularmente los transitorios mandataban al Congreso de la Unión para reglamentar en una ley específica lo conducente del artículo 29 constitucional y también del 33 constitucional. Eso es lo que está de fondo. Aquí discutimos de manera larga, de manera escrupulosa, escuchamos todas las voces, tomamos en cuenta las preocupaciones que se señalaron en asuntos particulares respecto a la ley reglamentaria del artículo 33 y tomamos en cuenta muchas de estas inquietudes, prácticamente todas, de tal manera que no hubiera en particular ninguna organización de defensa de los derechos humanos y sobre todo tomamos en cuenta las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y dimos un gran debate en las discusiones, senadoras y senadores, para tener esta ley. Decimos en la ley que hoy está esperando ser aprobada en la Cámara de Diputados, tiene esta minuta desde la legislatura pasada y tenemos noticias que pronto estarán aprobándola en sus términos. La ley dice, este decreto, esta minuta que está en la Cámara de Diputados, establece que la ley del Instituto Nacional de Migración revisará, tomará en cuenta los días que tienen que resolverse, en los que tiene que resolverse la situación de las personas extranjeras a partir de que son presentadas. Y en ese sentido, estamos nosotros planteando en la reforma que presentamos, particularmente en el artículo 111 de esta ley, que el instituto, se refiere al Instituto Nacional de Migración, resolverá la situación regular de las personas extranjeras presentadas en un plazo no mayor de 5 días hábiles contados a su presentación. La discusión que tuvimos con las autoridades es que 5 días les parecían realmente muy pocos. Por eso es que el dictamen ha tenido que bajarse reiteradamente. El día de ayer, con la anuencia de la Comisión de Asuntos Migratorios, logramos consensar, atendiendo a este requerimiento de la autoridad, subir a 8 días en vez de 5. Y eso es lo que hoy estamos presentando a su consideración. Al mismo tiempo, nos parece importante señalar que es necesario también reducir el tiempo en que deben estar
en las estaciones migratorias las personas que son retenidas por el Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué es importante estas reformas a esta ley? Porque nos parece, ya dije, el proceso de reforma constitucional en materia de derechos humanos. También tengo que añadir que México, si bien no criminaliza a quienes entran al país de manera irregular, es muy importante que la ley vaya en congruencia en ese sentido. Y no dejemos vacíos en la ley que puedan interpretarse de una actitud autoritaria, persecutoria de quienes hoy están en nuestro país, cualquiera que sea su situación. En este caso, la ley reglamentaria, el artículo 33, no resuelve ni está inscrita para resolver los temas migratorios, tiene que ver con otras características, es decir, la expulsión de personas extranjeras. Pero lo que sí sabemos es que el Instituto Nacional de Migración pues es la primera vía para retener, para detener de manera incluso arbitraria y con connotación también de manera ilegal a quienes se puede estar prejuiciando, pueden ser objeto de la aplicación del artículo 33 de nuestra Constitución. Otra característica es que la reforma constitucional, cuando ordena, mandata al Congreso de la Unión a hacer una ley reglamentaria, el artículo 33 de nuestra Constitución, también señala que los preceptos que se aprobaron en esta importante reforma constitucional del 11 de junio de 2011, también señala que no entrará en vigor esos preceptos que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos humanos en este artículo a personas extranjeras hasta que entre en vigor la ley reglamentaria. De tal manera que siempre que invocamos los 11 artículos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, realmente estamos hablando de 10 artículos, puesto que mientras que no exista la ley reglamentaria, el artículo 33, no entrará en vigor los preceptos del artículo 33. Por eso es importante que hoy resolvamos en el Senado de la República estas reformas. Sabemos que no van inscritas exactamente con la preocupación que motivó tanto en la iniciativa que yo presenté como en la iniciativa que presentó la senadora Diva Damira Gastelum. Ella reformaba igual que yo la fracción quinta del 111 de esta ley, planteamos su derogación, pero en la negociación, lo tengo que decir de manera puntual, se está insistiendo en que no se derogue y estamos presentando alguna modificación que puede permitir garantizar el sentido de nuestra preocupación. De tal manera que hoy estamos poniendo a su consideración este dictamen con un adendum que deriva de la negociación que emprendimos para poder lograr que se apruebe. No es menor su aprobación. Sabemos que lo ideal serían 5 días, nos piden que sean 8 días, está muy bien, de todas maneras es importante la reforma. Se nos pide que mantengamos la fracción quinta, hemos construido una redacción que puede unirnos en el propósito de que esta reforma finalmente se apruebe por este Pleno del Senado. He hecho de manera general una información del dictamen que tienen ustedes hoy en la discusión de este Pleno. Insisto, no es cualquier dictamen, es muy importante. Necesitamos que México sea congruente con lo que dice afuera, con lo que señala afuera. Tenemos que hacer una diferencia en el trato a personas extranjeras respecto del trato que nos da Estados Unidos a nuestros connacionales. Senadora, permítame un segundo. Gracias. ¿Con qué objeto, senador Humberto Mayans? Nada más para hacer una observación a la senadora, si me lo autoriza.
Claro que sí, un senador, con mucho comentario. gusto. Si es una pregunta, se autoriza, señor senador. De otra manera, deberá de concluir su exposición la senadora Angélica de la Peña y usted podrá hacer uso de la palabra para Muy bien, justificación de entonces hechos. No, hago uso de presidente. hago el comentario posterior a la senadora. Se concede. Yo Continúe, de todas por maneras favor, estoy senadora. atenta a contestar cualquier pregunta, senador. No tengo problema. Muy bien. Gracias, presidente. Entonces, creo que es importante que aprobemos esta iniciativa, este decreto que hoy ponemos a su consideración, tomando en cuenta la ruta de negociación que finalmente nos lleva a hacer estos pequeños cambios. Son importantes, pero no trastocan, desde el punto de vista de nosotros, no trastocan el sentido que motivó las reformas que presentamos en su momento. Perdón, presidente. Muchas gracias, porque creo que son 10 minutos para iniciativa, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su atención.